La ciencia del cosmos, tal como fue revelada a los atlantes hace 40.000 años, por los hermanos Hilkar, Motsu y Subki. Capítulo 10. Sion. Nos corresponde ahora hablar de nosotros. Esta será una historia que, como todo lo que acabas de escribir, se ha escrito a través de siglos y siglos de evolución. Como todas, nuestra historia es maravillosa y llena de aspectos que te asombrarán, pero que está ligada muy estrechamente a la historia de la humanidad. Ya habíamos dicho que en un principio la Tierra recibió una serie de espíritus que de alguna forma no habían podido mantener su evolución a la par de humanidades en las que habitaban. Habíamos comentado que también en un principio los seres humanos con semilla humana venían evolucionando de manera natural hasta que un par de pueblos provenientes de otro planeta llegaron y trastocaron el orden de la Tierra. Pues bien, nosotros somos de esos pueblos. Estos pueblos procedían de un lejano planeta llamado Sion. Esta es la historia de estos pueblos que fueron los causantes de la muerte de Serión, que causaron también muchos problemas en Saturno y que posteriormente llegaron a la Tierra y han sido los causantes de muchos de los problemas que la humanidad ha sufrido desde entonces. Sion no es un planeta de este sistema solar. Sion es un planeta que existe en la estrella de Alfa Centauro. De allí provenimos. En Alfa Centauro, hace muchos millones de años terrestres, floreció una humanidad que tuvo la particularidad de ser similar a la de la Tierra. Floreció en medio de un planeta que, como la Tierra, contaba con mucha agua y se encontraba a una distancia adecuada del Sol central para que pudiera desarrollar una vida orgánica similar a la de la Tierra. Cuando esta humanidad empezó a descubrir sus herencias espirituales, desarrolló una civilización que se enfocó en buscar desarrollar al espíritu más que a la materia. Su interés estaba en acercar a la materia a su alma y por lo mismo su camino no fue como lo ha sido en la Tierra. Ellos no poseían ni desarrollaron la tecnología que ahora los seres humanos han venido creando. Eran más bien un pueblo tranquilo y con grandes dotes espirituales. No existía la guerra ni tampoco las enfermedades, pues uno de los grandes dones que habían desarrollado era precisamente el de la autosanación. Desde este punto de vista, se podría decir que su evolución marchaba tal y como lo esperaría cualquier logos planetario. De hecho, este gran ser se encontraba orgulloso de que su humanidad es lo que estaba haciendo. Un buen día sucedió un hecho por demás trascendente. Uno de sus moradores enfermó. La pequeña colectividad en la que vivía se alarmó, porque jamás habían visto que alguien enfermara. Para ellos eso era extraño. Nunca lo habían visto y representó rápidamente una gran noticia que circuló por el mundo entero. De todas partes del mundo se reunían para venir a ver el extraño caso de un sionita enfermo. Todos sabían que eso estaba mal. No era normal que algo así ocurriera. De hecho, por ser el primer caso registrado, tuvo que reunirse la Junta de Gobierno del planeta. Ellos contaban con un gobierno central para todo el planeta, que dicho sea de paso, eran los más avanzados del planeta, los seres más sabios y por lo mismo los más adecuados para resolver este caso. El ser enfermo estaba sufriendo. Su enfermedad era del tipo que en la Tierra se llamaría gripe. Es decir, la persona podía realizar todas sus funciones, pero manifestaba una enfermedad que causaba mucha consternación a todos los que lo atestiguaban y en ocasiones caía en cama con fiebre. El cuerpo físico del enfermo se deterioraba, ya que al no contar con los anticuerpos que el cuerpo físico del hombre cuenta, su cuerpo físico no estaba preparado para librar una batalla como esa y la estaba perdiendo. Todas las técnicas de autosanación que ellos tenían eran inconscientes. A tal grado habían llegado de evolución que esas técnicas las tenían integradas a las funciones que el cuerpo desarrolla de manera automática, sin necesidad de hacerlo de manera consciente. En pocas palabras, se encontraba indefenso.
El virus de la gripe se había desarrollado en él porque había estado en contacto con un meteorito que había caído cerca de su hogar. Ese fue el resultado de la investigación que realizó la Junta de Gobierno. El hombre había encontrado el meteorito y al partirlo había encontrado que estaba hueco y contenía un líquido en su interior. Lo que nadie imaginó, ni la Junta de Gobierno ni los científicos de Sion, era que ese hombre iba a iniciar la primera gran crisis en el planeta. Su gripe era contagiosa. Muy pronto empezaron a enfermar y a morir muchos cientos de sionitas. La enfermedad era de una transmisión rápida, aunque no para los estándares de la Tierra. En ellos, la enfermedad tenía un periodo de incubación de alrededor de 7 días, luego de los cuales empezaba a desarrollar síntomas que después enfermaban a las personas. Lo más desesperante para ellos era que no sabían cómo detener un enemigo de estos. Jamás en su experiencia habían tenido estos problemas. Incluso algunas de las técnicas que ensayaron fueron del todo contraproducentes, pues en su ignorancia ellos empezaron a practicar el soplar dentro del enfermo, pensando que la salud era algo que las personas podían transmitir a los enfermos con solo soplar dentro de sus bocas. Esto resultó fatal para los que con buena voluntad lo hacían, pues rápidamente enfermaban también. El Logos planetario veía la tragedia que se desarrollaba en su planeta sin poder hacer nada. Él sabía perfectamente que el problema no podía haberse evitado. Ese meteorito provenía de un sistema solar vecino y no había sido detectado, por lo que las defensas no habían actuado. Sin embargo, lo que decidieron al cabo de analizar la situación fue el crear lugares de aislamiento de los enfermos, y se crearon los primeros hospitales de Sion, apartados de las zonas citadinas, lejos de donde pudieran contaminar a más sionitas. Esta fue una decisión dolorosa. Muchas madres partieron al destierro con sus hijos enfermos, y en realidad fue una tragedia que costó a Sion más de la mitad de su población. Mientras tanto, entre las medidas desesperadas que se ensayaron fue el solicitar ayuda a espíritus de otras humanidades. Llegaron entonces un grupo de espíritus de un planeta cercano a Sion, que pertenecía al mismo sistema solar de Alfa Centauro, pero que tenían amplia experiencia en el tratamiento de enfermedades. Durante todo ese tiempo en que Sion perdió a más de la mitad de su población, habían pasado ya varios cientos de años. Un año en Sion equivalía aproximadamente a 2/3 de un año terrestre, así que puesto en años terrestres, la crisis duraba ya aproximadamente 100 años. Los virus de la gripe habían y seguían mutando, dando lugar a diferentes manifestaciones de enfermedades, todas con la misma raíz, pero con diferente sintomatología. Los nuevos espíritus llegaron y rápidamente desarrollaron toda una nueva ciencia a la que llamaron medicina. La medicina entonces se desarrolló y crearon vacunas y antídotos que poco a poco empezaron a sanar a los enfermos. Pero todo estaba consumado. Ya nada iba a ser igual. Lo que ocurrió después fue una tragedia en todos los sentidos. El equilibrio ecológico se rompió para siempre. Los virus mutaron y generaron nuevas enfermedades. Las personas enfermas eran tratadas de la misma manera como fueron tratadas las que habían enfermado de gripe, es decir, las aislaban. La sociedad las apartaba y se volvían personas no gratas. Se empezaron a crear clases sociales, pues una vez que una persona enfermaba, pasaba a formar parte de una sociedad marginada, y por lo mismo se generó el odio entre clases. Del virus de la gripe se pasó a un virus que ahora nosotros llamamos el virus del odio. Hasta antes de la gripe, el amor era el estado natural del ser, pero ahora el odio se albergaba entre los hijos de esa sociedad que marginalmente crecía y vivían en las montañas y en las islas, lejos de la civilización. Pero como todos sabemos ahora en la Tierra, los virus no pueden permanecer confinados por islas, por montañas o valles. Los virus se transportan en el aire o en el agua que baña a todo el planeta.
Ocasionalmente había brotes de epidemia que en el momento en que se desataba, además del terror que causaba el hecho de que podían no tener cura, estaba el dolor de saber que serían desterrados de la sociedad. Eso era a veces más terrible que la propia enfermedad. Sion nunca volvió a ser lo que era. Al cabo de algunos años se desarrollaron dos bandos, los primeros marginados y los que los marginaron. En ambas poblaciones había enfermedades, ya no era posible ocultar lo que era evidente. Todos podían enfermar y tanto unos como otros habían sufrido cambios sociales muy difíciles de resolver. Empezaron las luchas entre ambos bandos y estas luchas se volvieron encarnizadas. Se generó un odio como nunca había sido visto en el planeta, al grado de que tuvo que intervenir el logo solar cuando el problema se salió de control. La decisión fue inapelable. Debían ser expulsados todos los contaminados de odio. De ambos bandos salieron muchísimos espíritus. Se distribuyeron por varios planetas de Alfa Centauro. La decisión era difícil, pues eso significaba que la contaminación llegaría a varios de los planetas de Alfa Centauro, pero era algo que no podía evitarse. Alguien sugirió que otra posibilidad era que estos espíritus fueran enviados a algún sistema de información y que pudieran servir allí como guías de alguna humanidad incipiente. La idea no era del todo mala, pero quedaba la interrogante si con el traslado el virus del odio podía generar toda la destrucción que había generado en Alfa Centauro. Se consultó con los sembradores y ellos afirmaron que se podía hacer algo al respecto. Fue entonces que se decidió enviarlos al sistema solar para que aquí evolucionaran. Como en ese entonces las semillas de la humanidad terrestre no habían sido sembradas por no estar listas, se decidió que podían emigrar a un planeta de los que estaban en proceso de formación. Fue así que llegaron a Saturno. Saturno empezó entonces a sufrir las consecuencias. El peregrinar de los sionitas. Así pues, los dos grupos de espíritus de Sion se encontraron en Saturno. La humanidad de Saturno era por ese entonces una humanidad dedicada a la investigación. Su tendencia natural era hacia la búsqueda de los porqués de todo lo que existe. Cuando llegaron estos espíritus, se decidió colocarlos en comunidades diferentes y darles un tratamiento especial. Se les asignó un lugar de estudio especial y pronto se adaptaron a estas condiciones. Todo marchó de manera adecuada por un tiempo, pero algunos de los espíritus guías más avanzados de estos grupos de espíritus rápidamente captaron en el aire la presencia del otro grupo y despertaron una inquietud que no fue posible evitar. Su historia estaba surgiendo. El virus del odio que yacía en su alma empezó a despertar, manifestándose primero como rebeldía al orden establecido y después como una sed continua de descubrir lo que les estaba causando esa intranquilidad. En Saturno habían aprendido a manejar los elementos. Su estancia en Saturno los había dotado de conocimientos que no poseían en su planeta original. De hecho, también habían asimilado su enseñanza, que algunos de ellos eran discípulos avanzados en las escuelas de Saturno y dirigían investigaciones, por lo que cuando la revuelta explotó, muchos de los espíritus de Saturno fueron arrastrados con ellos. Ambos grupos se encontraron y la rivalidad se excusó en los descubrimientos que ambos grupos estaban haciendo. Si en Sion la lucha había sido con magia mental, en Saturno la lucha se estaba trasladando al plano físico, con armas mentales y tecnológicas. El amado Saruk, logos planetario de Saturno, había estado trabajando cuidadosamente con estas razas, intentando tranquilizarlas mediante impactos fuertes de energía e influencias con sus hermanos directores de rayos, el equivalente a la jerarquía de Shambhala, pero de Saturno. Todo esto fue sin resultados, hasta que Saruk intervino y todo terminó. Saruk es un ser especial, por lo que no interviene nunca a menos que haya una verdadera emergencia. Saruk los llamó al orden una vez y no entendieron. Tan fuerte era su odio. Cuando Saruk los llamó a su presencia, simplemente los miró a los ojos de los espíritus rebeldes. Ellos entendieron que sus días en Saturno habían terminado.
No hubo necesidad de decir nada. Zaruk no habla casi nunca porque su voz es de trueno. No emite palabras, emite rayos de poder, por lo que bastó una orden sugerida por su mirada. Ni siquiera palabras hubo y eso fue todo para ellos. Pero la tragedia no era que los espíritus se salieran de Saturno. La tragedia fue que junto con ellos muchos de los espíritus de Saturno tuvieron que salir, pues estaban infectados ya con el virus del odio. El grupo no era un grupo pequeño, ahora se había incrementado en más de una tercera parte con espíritus de Saturno. Una de las medidas que había tomado Zaruk fue llamar a los legionarios, un grupo de guardias especiales que trabajan en toda la galaxia al servicio de los soles centrales de los sistemas solares donde se manifiestan. Ellos fueron creados por decreto del Sol central de la galaxia y en términos coloquiales son el ejército de protección al servicio exclusivo de los soles de cada sistema. En el sistema solar del amado Elohim solar no existía este grupo, de hecho no se había necesitado nunca, pero a instancias de Zaruk se formó y los primeros encuentros con estas razas se realizaron en Saturno. Los legionarios no admiten argumentos, ellos trabajan para que el plan de evolución se cumpla. Esa es su misión, para eso fueron creados. Ellos intervienen para que ese plan se realice por encima de las voluntades de los pequeños seres que puedan oponerse. Cuando intervinieron en Saturno, las cosas empezaron a escalar, pues los espíritus rebeldes los identificaron como un ejército del bando contrario y las luchas empezaron a tomar un cariz más devastador, por lo que Zaruk intervino. Los espíritus entonces tomaron la decisión de marcharse y los sembradores decidieron que la única opción viable era Serión. Era un planeta casi deshabitado, por lo que resultaba adecuado, solo que se decidió que las razas trabajaran una en cada uno de los lados del planeta. Como no había civilización, no tendrían armas con que hacer la guerra. Debían inventarlas. Eso les llevaría tiempo, en el que se confiaba que los ánimos tal vez se podían tranquilizar. Y de hecho se mandaron espíritus que pudieran sembrar en ellos las semillas del amor y de la tolerancia. Pero tarde o temprano todos sabían que ellos nuevamente se iban a encontrar. Y así sucedió. Un desafortunado día se encontraron y todo fue nuevamente conflicto. Las luchas se hicieron encarnizadas y de las manos y las piedras se pasó a las luchas mentales. Hago la aclaración que la manifestación de estas razas, tanto en Saturno como en Serión, fue en los planos etéricos. Cuando hablamos de piedras, nos estamos refiriendo a ciertas creaciones etéricas que tienen la constitución similar a las piedras. La manifestación de vida en estos planos es en cierta forma similar a la física, pero con otras características que sería complicado explicar y además no agregan comprensión a lo que decimos. También, por esta razón, es sencillo el manejo mental de ciertas armas que en el plano físico sería complicado realizarlas. Las luchas terminaron por activar las fuerzas etéricas del planeta de una manera que hundió en el descontrol al planeta. El Logos de este planeta no pudo nunca controlar la estabilidad planetaria y terminó con la tragedia que todos conocemos. Los espíritus saturninos tenían ahora otra deuda kármica que debían resolver. Zaruk opinó en aquella reunión que ya hemos comentado anteriormente, cuando Sanat Kumara solicitó venir a la Tierra, que los espíritus causantes de la tragedia de Serión debían ser absorbidos por el Sol. Su semilla estaba infectada y solo el fuego solar podía transmutarla. La misericordia de Sanat Kumara evitó que esta medida fuera aplicada a todos los espíritus rebeldes, y entonces se decidió que únicamente sus líderes pasarían por esa suerte. A todos los demás se les aceptó en la Tierra e iniciaron su evolución a partir de entonces. Pero hubo otras medidas que se tomaron. Se solicitó ayuda a Alfa Centauro para que enviaran espíritus guías que pudieran ayudar a conducir de manera adecuada a estos espíritus y que trabajaran directamente con la jerarquía del planeta. Se llamó a los legionarios para que estuvieran trabajando directamente con ellos desde la Tierra, para evitar que cualquier situación pudiera salirse de control,
y finalmente se decidió que nacieran juntos en medio de varias comunidades para que no se diera el efecto que ocasionó la tragedia de Serión. Hasta ahora se había venido trabajando bien con el plan, pero hubo varios problemas. Motsu y Subkit. Los espíritus de Serión tardaron un poco en darse cuenta de la nueva condición en que se encontraban. De hecho, en la Tierra la manifestación era física, por lo que había que aprender de esta nueva experiencia que hasta entonces ellos no tenían. Recordaban un poco algo de su experiencia en Sion, pero había pasado tanto tiempo que para ellos representaba una experiencia totalmente nueva. Las medidas estaban funcionando hasta que se empezó a dar un fenómeno. Las razas crearon religiones en torno a las cuales los espíritus empezaban a aglutinarse y luego creaban pactos de no mezclarse con nadie que no profesara esas creencias. Esto representó para ellos la oportunidad de empezar a reagruparse en comunidades religiosas, y ambos grupos hicieron lo mismo. En la historia de la humanidad ha habido múltiples conflictos religiosos donde los protagonistas han sido precisamente estas razas que no han podido olvidar su odio entre ellos. De los conflictos más recientes que la humanidad ha venido sufriendo están la de los judíos y los musulmanes y la de los nazis contra los judíos. En el caso de los nazis la situación fue especial porque fue un plan urdido por uno de los grupos que decidió apoderarse de la fuerza de una nación gracias a un espíritu que llegó de otro planeta y encontró afinidad con ellos. Decidieron aprovechar la combinación de factores que se dio y provocar la destrucción de la otra raza. Lo paradójico de la situación es que con el Holocausto, como ustedes lo conocen, la otra raza se elevó con un poder tan grande que lejos de hacerle un daño, lo que realmente ocurrió es que ahora son ellos los que tienen el poder y buscan de alguna forma atacar y debilitar a los musulmanes, donde radican la mayoría de los espíritus del otro grupo. Volvemos a repetir que todo lo que decimos no tiene que ver con la religión musulmana. Estamos hablando de un pequeño grupo de fanáticos religiosos que más que practicar una suerte de fanatismo, lo que tienen es un odio enfermizo por acabar con lo que ellos identifican como los demonios de la tierra. Por el otro lado se encuentran los espíritus judíos que buscan defenderse, pero dominando al mundo por medio del poder económico. En ambos ha crecido un odio que insertan en su infancia y que vuelve a sus hijos semillas de separación y de nacionalismos malentendidos. La situación actual es tal que aunque se encuentran activos, las fuerzas de la luz en la humanidad hasta cierto punto tienen controlados a ambos bandos. Hay una creciente conciencia de paz y de salud ecológica que irá centrando su atención en otros temas, lejos de la guerra y más cercanos a una revolución tecnológica. Los espíritus que atendimos el llamado de Sanat Kumara para venir a apoyar con los espíritus de Serión en la Tierra, nos hemos dedicado a crear conciencia entre aquellos que tienen la oportunidad de hacer algo para neutralizar el virus del odio. Pensamos que la humanidad de la Tierra todavía puede salvarse de la infección de odio que distribuyen esos espíritus a su paso. Creemos que la estrategia más adecuada es una reeducación a la humanidad consciente para que pueda primero entender cuál es la situación, del por qué se tiene este problema y después proponer soluciones locales que eviten el crecimiento de esta pandemia. Desgraciadamente no podemos decir que no existe peligro. En la actualidad hay muchos espíritus terrestres enfermos de odio. En la Tierra no se considera el odio como una enfermedad, y esto es algo que debe ser identificado primero. Creemos que nosotros debemos luchar porque esta definición se dé. Una vez considerado al odio como una enfermedad, tendremos oportunidad de proponer soluciones más adecuadas al problema que estamos enfrentando. Sus servidores, Motsu y Subkit, somos responsables del grupo que vino a la Tierra a apoyar en esta cruzada, por lo que consideramos que esta explicación que les hemos dado, ayudará a entender todo lo que ha venido pasando a lo largo de los años, siglos y milenios con la humanidad de la Tierra. Con esta instrucción cerramos nuestra participación en este proyecto de instrucción, pero estaremos a su disposición cada vez que lo soliciten.
ya saben cómo llamarnos. Les dejamos nuestras bendiciones eternas. Moksú y Subki. Fin del libro.